Hola a todos, mi nombre es Lucía Pesado y estamos acá en otra sesión de Santez Academy para arrancar con la primera clase de SQL. Vamos a ver un poco la agenda, vamos a arrancar viendo las herramientas para poder trabajar mejor con las bases de datos. Después vamos a ver un poco qué son los esquemas y las tablas. Una vez que tengamos las tablas vamos a ver cómo hacer relaciones entre esas tablas. Y al final del día vamos a hacer algunas consultas directamente básicas, que son conocidas también como CRUD Operations. Bueno, dejamos en el video anterior nuestra instancia de MySQL corriendo. Y ahora, si bien podríamos hacer todos de la terminal, es mucho más práctico tener una herramienta para conectarnos a dicha instancia y poder trabajar cómodamente. Entonces, bueno, existen infinidad de aplicaciones para poder hacer eso. Entre ellas tenemos acá a DataGrip, que es una tool paga de JetBrains. Tenemos a MySQL Workbench, que es una aplicación gratuita distribuida por MySQL. Y nosotros vamos a usar durante el curso y en esta presentación dbeaver, que es la que utilizo yo, sobre todo porque es sencilla y sirve también para conectarse a otras bases de datos diferentes. Pero bueno, sea la herramienta que elijan, van a tener que instalarla, van a seguir las instrucciones de instalación que van a encontrar en la misma página del distribuidor, y una vez que la tengan instalada, van a tener que establecer una conexión. Yo les voy a mostrar entonces cómo conectarse con dbeaver, pero va a ser muy similar cuando lo tengan que hacer desde otra. Pueden buscar instrucciones particulares, pero seguramente los datos que haya que poner sean los mismos o parecidos. Entonces acá vamos a seleccionar primero, bueno, en realidad acá no les mostré, pero elegí primero generar una nueva conexión. Esa conexión va a ser una conexión MySQL. Como les decía, dbeaver sirve para hacer otros tipos de conexiones a otras bases de datos, pero va a ser una conexión MySQL. Entonces, bueno, en el server tenemos que poner localhost. En el puerto vamos a poner 3306 porque es el que pusimos cuando levantamos el Docker en el video anterior. Si por algún motivo ustedes lo tienen corriendo en otro lado o por lo que sea, van a tener que poner el que tengan. Y acá, bueno, el usuario era root y la contraseña que nosotros le habíamos puesto también era root. Una cosa importante es que, fíjense que si yo ahora pruebo la conexión, no me va a dejar conectarme. Esto es porque hay unas medidas de seguridad que no me lo permiten para poder conectarnos felizmente. Tenemos que poner en estas propiedades allow public key retrieval true. Entonces esto ya nos va a permitir conectarnos. Vamos a apretar terminar y fíjense que acá ya estamos conectados a nuestra base de datos. En este caso nos está diciendo que hay un error, probablemente haya puesto mal la contraseña o algo, así que vamos a hacer root de nuevo. Ahí está, sí, seguro que habían tipeado mal la contraseña. Bueno, si por algún motivo siempre pueden ir y editar la conexión. Vamos a volver a la presentación y vamos a arrancar con los temas de hoy. Un esquema. En una base de datos, un esquema es una estructura que contiene y organiza los objetos de la base de datos, tales como las tablas, las vistas, los índices, los procedimientos, lo que sea. Y es básicamente un contenedor lógico que agrupa y te permite gestionar estos objetos de manera ordenada y eficiente. Para poder crear un esquema se utiliza el comando create esquema y el nombre del esquema que vamos a crear en SQL. Y después tenemos que, bueno, los esquemas en realidad lo que nos permiten es separar los datos de los objetos de diferentes aplicaciones o módulos dentro de la misma base de datos en diferentes tablas y organizarlos para evitar colisiones y mantener una estructura ordenada. Y también nos permiten gestionar los permisos de manera granular y otorgar permisos a los usuarios o roles específicos para que puedan acceder o modificar o no solo los objetos que necesiten dentro del esquema.
Entonces, ahora vamos a ir a hacer todo junto. Primero les voy a explicar un poco sobre las tablas y las claves. Vamos a crear ahora dentro de un rato un esquema y a ese esquema le vamos a agregar tablas. Las tablas necesitan, para poder ser creadas, una clave primaria. La clave primaria es un concepto muy importante en las bases de datos relacionales porque se utiliza para identificar de manera única a cada registro en una tabla. Es decir, que un campo o un conjunto de campos en una tabla, pues, generalmente utilizamos uno, pero podríamos tomar como clave primaria un conjunto de campos. Y se utiliza para garantizar que no haya duplicados en la tabla. Entonces, cada registro tiene que poder ser identificado de manera única por esos valores. Podríamos decir así, a primera intención, que un DNI podría ser una clave primaria, pero bueno, podría venir alguien y decir que los DNIs, hay DNIs repetidos, entonces se podría elegir un ID autoincremental, es decir, que se vaya generando automáticamente y sumando 1. Bueno, por ejemplo, acá tenemos una tabla de clientes y una tabla de órdenes. Y si necesitamos que se identifique de manera única el cliente, se utiliza, por ejemplo, el número de cliente. Y eso va a permitir que sea fácil acceder a los datos. Y por otro lado, tenemos otro concepto que también es importante para poder establecer relaciones entre esas tablas. Si creamos más de una tabla, en el que además de los clientes tenemos las órdenes que van a hacer esos clientes, las compras. Entonces, para poder unirlas necesitamos generar una relación y para eso existe el concepto de clave foránea. Es decir, la clave foránea es un campo o un conjunto de campos otra vez que hace referencia a la clave primaria de otra tabla y se utiliza para relacionar los datos. Entonces, si tenemos el número de cliente acá, lo ponemos acá también y de esta manera acá es la clave primaria porque todos los clientes se identifican y acá en las órdenes un cliente puede hacer varias órdenes. Entonces va a haber varias órdenes que tengan, el mismo ID, la misma clave primaria, la misma clave foránea, que va a ser el número de cliente, pero vamos a necesitar que nuestra tabla de órdenes tenga también su propia clave primaria, que es la que está marcada acá con un asterisco y es el número de orden. Entonces tenemos que la tabla de órdenes tiene su propia clave primaria y la clave foránea que apunta a nuestra tabla de clientes. Bueno, esto se utiliza si no tenemos datos huérfanos y sabemos a quién pertenece y podemos establecer relaciones, ¿no? Bueno, y esas relaciones en el modelo relacional pueden variar según el dominio del problema y según el modelo que se elija. Por ejemplo, podemos hacer una relación 1 a 1 en la tabla. Eso quiere decir que cada registro de la tabla está relacionado con un solo registro de otra tabla. Por ejemplo, cada orden, acá tenemos una orden y un detalle de las órdenes. Entonces cada orden tiene solamente un detalle de la orden y cada detalle de la orden pertenece a una orden. Es relación 1 a 1. Después tenemos relación 1 a muchos, quiere decir que un registro de la tabla está relacionado con más de un registro de la otra, uno o más. Y podría ser la tabla de clientes con la tabla de órdenes. Si nosotros dijimos que teníamos un cliente, ese cliente puede hacer muchas órdenes. Entonces es una relación 1 a muchos. Pero después tenemos una relación muchos a muchos. Podría ser que esto es 1 a muchos porque un cliente puede hacer muchas órdenes, pero cada orden se realizó por un cliente. Una orden no la pueden realizar muchos clientes en conjunto, por lo menos no en nuestro modelo. Capaz en algún momento se podría arreglar y bueno, habría que permitir eso, pero en este caso no. Y después tenemos la relación muchos a muchos, donde muchos de un lado se relacionan con muchos de otro, y
Un ejemplo podría ser los empleados con las oficinas. Entonces tenemos que un empleado puede ir a muchas oficinas, porque en nuestro caso tienen varias oficinas, varios coworking, varios lugares a los que puede ir, y en la oficina obviamente también puede haber más de una persona. Bueno, van a escuchar también, ya que estamos hablando de esto, hablar de normalización de tablas, hay diferentes grados de normalización, no nos vamos a meter con eso, pero bueno, cuando se habla de relaciones, esto es lo principal. Y vamos entonces ahora a mostrarles un poco cómo a crear las tablas y jugar un poco con esto antes de pasar a las consultas. Bueno, vamos a ir primero a la consola para mostrarles cómo con el comando que habíamos visto al principio se puede crear un esquema. Vamos a darle usar el comando, en este caso se llama ExAcademyDB, y vamos a ir al Divider y vamos a ver cómo, bueno, acá no teníamos ninguna base de datos, pero si actualizamos debería verse, vamos a ver F5, se ve el ExAcademyDB. Ahora esto se puede hacer ya directamente desde acá, ya que estamos acá, y crear otra base de datos que se llame prueba, y es exactamente lo mismo. Entonces ya podemos empezar a hacer las cosas desde acá. Bueno, vamos a hacer un script. Esto se hace abriendo un nuevo SQL script desde acá. En este caso ya lo tengo abierto. Bueno, abrí otro, es lo mismo, cual abrimos. Y vamos a crear una tabla. Yo tengo el código acá, que lo voy a pegar y lo vamos a explicar para que lo vean también. Tenemos que vamos a crear esta tabla de prueba, que se llama tabla 1, que va a tener un ID que sea autoincremental, eso quiere decir que el primer valor que se inserte va a ser el 1, el que sigue el 2, el 3, el ID se va a ir autogenerando. Después tenemos el nombre, que va a ser un atributo de caracteres hasta 100. Y una fecha, que va a ser de tipo fecha. Entonces se pone el nombre y el tipo de dato que queremos. Y acá, bueno, además dice que este puede ser nulo, este dice que no puede ser nulo. El ID siempre tiene que ser, bueno, se va a ir generando automáticamente. Y a su vez te está diciendo que la primary key de la tabla, que lo definimos recién, es el ID. Justamente es el que se va a ir generando autoincrementalmente. Entonces le damos correr, esto se corre con control enter, o bueno, podemos darle play por acá. Y tenemos entonces ya la tabla creada. Vamos a ir acá a las tablas y ya tenemos la tabla 1 creada. Bueno, esta tabla se puede matar también si le damos drop table. Esa es la forma de tirar, de matarlas. Y, bueno, sale un cartel diciendo si está segura, le decimos que ok, y acá cuando leemos F5 ya no está más la tabla. Bueno, entonces ya sabemos crear una tabla y sabemos borrarla. Lo que vamos a saber ahora es crear dos tablas que estén relacionadas. Entonces para eso vamos a ir, vamos a crear esta tabla, que es la tabla cliente. La tabla de clientes tiene un ID, tiene una dirección de facturación, dirección de envío y un nombre. Y tenemos la primary key, que es el ID que es autoincrementar igual que el otro. Y vamos a crear también ahora una tabla de prueba
una tabla de prueba que va a ser la de órdenes. Esta tabla de órdenes tiene el ID, tiene el ID de cliente. Entonces, este va a ser el ID del cliente que estaba en la tabla de clientes. Que de hecho podemos refrescar acá para poder ver cómo está ya creada la tabla de clientes. Si bien no tiene datos, está creada con los datos con las columnas que le pusimos, ¿no? Bueno, volvemos acá. Tenemos la clave, dirección, la fecha de envío, el estado, que nos va a ir diciendo en qué estado está la orden, y tenemos como clave primaria el ID autoincremental de la orden y como clave foránea, como les decía, la clave del cliente, que va a ser el ID del cliente que se genera acá. Si le damos Control Enter, se crea, le damos F5 acá y ya tenemos las dos tablas. Acá hay una forma en la que se puede ver el diagrama. Entonces acá vemos cómo están las dos tablas relacionadas. Tenemos la tabla de órdenes y la tabla de clientes. La tabla de clientes tiene su ID, este tiene su ID y el ID del cliente es el ID del cliente de acá. Miren, qué bonito. Y bueno, con esto podemos volver a la presentación, que vamos a seguir con la parte teórica. Bueno, ahora que ya tenemos nuestras tablas creadas, lo que vamos a ver es cómo hacer consultas, cómo agregar datos a esas tablas. Para eso se utiliza este tipo de operaciones que se conocen como CRUD, y se los nombro así porque lo van a escuchar así seguramente más adelante también. CRUD es un acrónimo que significa Create, Read, Update y Delete. Tenemos, cada uno representa un tipo de operación que se puede hacer. Create, que es básicamente para crear nuevos registros en la base de datos. Por ejemplo, utilizamos la operación Insert Into para insertar datos dentro de una tabla específica, y acá vendríamos a poner los valores que vamos a insertar. Tenemos R de Read o Retrieve, que se utiliza para obtener, para leer datos de una base de datos. En este caso estamos seleccionando de una tabla y todos los elementos que cumplan cierta condición. Después tenemos Update para actualizar los registros. Update quiere decir actualizar. Entonces podríamos elegir un registro existente en la base de datos de una tabla y setearle un valor nuevo. Y después tenemos el comando delete, que se utiliza para eliminar registros. Por ejemplo, podríamos elegir eliminar una fila de una tabla. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para poder hacer esto mismo. Acá tenemos la tabla que habíamos creado. Entonces vamos a volver al script, vamos a borrar lo que teníamos acá y vamos a hacer un insert primero. Vamos a probar a insertar valores en la tabla de clientes. Para eso tenemos este comando. Vamos a insertar en nuestra base de datos de prueba de B, en la tabla de clientes, y vamos a insertar, ¿se acuerdan que teníamos la dirección de billing, la de shipping, o sea, la de facturación, la de envío y el nombre? El ID, como es autoincremental, no es necesario agregarlo. Entonces y acá le vamos a pasar los valores. Para la dirección de facturación va a ser calle 1, para la dirección de envío va a ser el mismo, y el nombre va a ser Show. Entonces vamos a darle Control Enter y ya vamos a poder ver que nuestra tabla de clientes, cuando le damos
actualizar, tiene datos. Otra forma de verlo es si hacemos select asterisco from prueba de b punto cliente y le damos control enter. Esto nos va a mostrar todos los valores. Entonces acá ya tenemos la consulta select. Lo que voy a hacer para que tenga más sentido todo esto, estas consultas, es agregar más valores. Tengo acá un comando para insertar varios valores. La realidad es que se los pedí a ChatGPT, le dije dame valores para esta tabla y me tiró para insertar varios, le pueden pedir más. Vamos a ver de vuelta acá en la tabla 1, en la parte de... no, tabla 1 ya no existe más, la tabla de clientes. Vamos a darle refresh de nuevo. Vemos que ya nos insertó todos estos valores. Tenemos dos John Doe, entonces otra consulta que podemos hacer un poco más interesante es que seleccionemos a todos de los clientes cuyo nombre sea show do. Y no está seleccionando a nadie porque es John Doe. Así que vamos a ponerle John Doe. Y vemos que nos seleccionó a todos los que tienen, que son dos, el nombre Show Doe. Se podrían hacer diferentes tipos de consultas de select. Vamos a probar con un update. Por ejemplo, vamos a elegir cambiarle el nombre. Tenemos acá en el número 3, este se llama Shane Smith, y vamos a cambiarle el nombre. Vamos a probar con updatear el nombre, actualizar el nombre en la tabla de clientes, y al nombre le vamos a poner, donde la ID es 3, le vamos a poner Alice Johnson. Vamos a darle que sí. Teóricamente se actualizó. Vamos a ver acá, antes era Shane Smith, le damos F5 y se llama Alice Johnson Smith. Y bueno, básicamente así funciona. Nos faltaría hacer un delete. Podemos probar con borrar el registro 3 ahora. Entonces hacemos delete from, vamos a borrar todo el prueba cliente donde el ID sea 3. Fíjense, si no pusiéramos la condición, esto borraría todo. Así que es importante. A ver qué nos está pasando. Sí, es muy fácil, qué boluda. Acá en el delete es directamente delete from tabla y ahora ya debería estar correcto. Vamos a ver. Ahí está. Tenía el enter de más también. Y ahora sí teníamos a Alice, y cuando le demos F5 ya no está más el registro con ID 3. Fíjense. Y bueno, ahora ya estamos. Esto es todo. Pudimos ver todas las consultas y ya fue una sesión bastante larga, así que les quiero agradecer por haberme acompañado y nos veremos en las próximas clases. Muchas gracias.